Del Evangelio según San Lucas. María dijo: proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo, su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Palabra del Señor. Con armónica unión se ajusta al divino acento, en voz, sonoro instrumento de toda la redención, por tocar con proporción la música más cabal. Sois concebida, María, sin pecado original. Acabamos de escuchar el cántico del Magnificat. Este cántico, muchos aseguran, y creo que tienen la razón, de decirnos que es la mejor fotografía de la Virgen María. Ustedes saben que en aquel tiempo no existían fotos como hoy. ¿Y qué puede presentar lo que hay en el corazón de una persona, sino sus palabras, que como acertadamente dijo Jesucristo, lo que abunda en el corazón se expone por la boca? ¿Cuándo pronunció la Virgen este mensaje del Magnificat? Cuando, después de enterarse que su prima Isabel, siendo anciana, milagrosamente estaba encinta, no dudó en ponerse a prisa, dice el Evangelio, es decir, rápido, en camino a una ciudad muy lejana de Nazaret, donde residía María. Esa ciudad se llama Carín. Ahí habita el sacerdote Zacarías con su esposa Isabel, parientes de la Virgen. Resulta que Isabel, sabemos, no podía tener hijos y era de edad avanzada. Así se lo hizo recordar el ángel en la anunciación a la Virgen. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de ser de edad avanzada, de ser vieja, ha concebido un hijo y ya está en el 6º mes, a la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible. Se pone en camino la Virgen. El Papa Juan Pablo II tiene una meditación hermosísima que mucho la disfruto. Dice el Papa: María es ese vaso sagrado, ese sagrario, esa custodia donde se ha formado el pan de la vida, Jesucristo nuestro Señor. Y siendo ella ese vaso sagrado,
como dicen las letanías, vaso de insignia devoción, se pone en la primera procesión de Jesús, que va en su seno purísimo, porque ya fue concebido en ella por obra del Espíritu Santo. Y resulta que cuando se abraza con su prima, los niños, tanto el precursor Juan el Bautista, en el seno de su madre anciana Isabel, como Jesucristo, el Mesías y Señor, en el seno de María, se saludaron. Dice el texto que ambos niños se movieron en el seno de sus madres. Dice una traducción, bailaron los niños en el seno de su madre. Es así cuando se colman las esperanzas de Israel. Con aquel sí de la Virgen al ángel llegan los tiempos mesiánicos, los tiempos de las promesas consumadas. Llega el Mesías. ¿Y quién lo descubre? Los pobres de Yahvé. Es decir, no los ricos ni los potentados, no los poderosos de su tiempo, sino los que se llaman en la Sagrada Escritura como los anahuín, es decir, los pobres de Yahvé. ¿Qué vamos a contemplar nosotros en este cántico? Que, como ya dije, es una radiografía del alma de la Virgen. Es una fotografía de lo que es ella, de lo que hay en su corazón. Ante todo, es una alabanza a Dios. Después que Isabel, movida por el Espíritu Santo, la alaba a la Virgen. Nosotros en estos días de la novena a la Inmaculada Concepción de María, hacemos lo mismo que hizo Isabel, alabarla a ella. Nos enfilamos de generación en generación para llamarla dichosa a la Virgen Inmaculada. A eso venimos a nuestros templos. A eso nos reunimos al atardecer en estas novenas en honor a su limpia concepción. Isabel, llena del Espíritu Santo, dice el Evangelio, lo cual quiere decir que la producción no es tanto de Isabel, sino cuanto del mismo Dios, al decir y llamar a la Virgen Madre de mi Señor. El principal privilegio que tiene la Virgen es su maternidad divina. Ella es en verdad la Madre de Dios. Isabel lo reconoce en este momento en que la ve a ella llegar al umbral de su casa. Y aquella que es la madre de su Señor llega nada menos que a auxiliar y a socorrer a su anciana prima, que milagrosamente está encinta, para traer al mundo al que le vendrá a preparar a Jesucristo un pueblo bien dispuesto para recibirlo, Juan el Bautista. Pero pongamos los ojos en el Magnificat, que es el texto que acabamos de escuchar en este cuarto día de la novena de la Purísima. Hay muchos paralelos en la Sagrada Escritura acerca de este himno, radiografía del alma de María. En algunos salmos encontramos nosotros frases, ecos de alabanza del rey David y del rey Salomón, a quien se les atribuye la mayoría de los salmos. Pero aunque hay muchos paralelos, como el himno de Ana, también una mujer que no podía tener hijos y que por maravilla y milagro de Dios también resulta ser madre en el Antiguo Testamento, esta música que nosotros
escuchamos de labios de la Virgen pertenece a la nueva y definitiva alianza, el Magnificat. ¿Qué digo la Virgen en este cántico? Lo primero, después de escuchar la alabanza que sale de la boca de su prima para ella, aquí quiero hacer un paréntesis y pónganme atención. La Iglesia comprende que nadie ha alabado nunca mejor a la Santísima Virgen que el mismo Dios. Porque lo que Isabel le dijo a ella, ¿de dónde a mí que me venga a visitar la madre de mi Dios, de mi Señor?, pone en evidencia la fuerza del Espíritu Santo que reconoce en la Sagrada Escritura la grandeza de la Santísima Virgen María. Y como la humildad es la verdad, así dice Santa Teresa de Jesús, María acepta aquella alabanza, aquel elogio. Pero inmediatamente la Virgen lo toma y lo rebota al mismo Dios, convirtiéndose así la Virgen en la mejor patena, donde se depositan las alabanzas dirigidas al Dios Altísimo. Por eso es que ante las palabras de Isabel, María no la corrigió. No tenía por qué corregir porque sabía que Isabel no mentía. Y se dio cuenta la Virgen que aquello era inspirado por el Espíritu Santo, porque la Virgen no le había informado a Isabel lo acontecido. Pues resulta que la Virgen explotó en el canto del Magnificat. Alaba mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Miren, esto pone muy en claro la sabiduría de este pueblo católico que vive convencido y enseñado por el magisterio de la Iglesia que las veces que nosotros alabamos, ensalzamos, glorificamos a la Virgen, ella simultáneamente alaba y glorifica a Dios. Porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo. Por lo tanto, no dudemos nunca que toda alabanza que de nuestros labios pueda salir para la Virgen siempre se quedará corta para las alabanzas que su mismo Hijo, el mismo Dios, le tributa a ella en la Sagrada Escritura. Recordarán ustedes cuando estaba predicando Jesús, vamos a leer también en los próximos días de la novena ese texto, y la gente estaba asombrada oyendo hablar con la sabiduría y la autoridad que hablaba Jesucristo. Y una mujer presente entre el gentío levantó su voz gritando: dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Esa mujer está remontándose a la persona, a la madre de aquel Emmanuel, de aquel Dios con nosotros, que está exponiendo de su boca la sabiduría y que es el verbo y la palabra de Dios hecha carne. Y vamos a meditar cómo Jesucristo también alaba a su madre cuando dice: sí, pero dichoso todavía más el que escucha la palabra de Dios y la practica. Ninguna criatura ha escuchado mejor la palabra de Dios que María, y por eso es que se hizo posible el misterio maravilloso de la encarnación en sus entrañas purísimas. ¿Qué podemos nosotros desmenuzar en el Magnificat? Hay un aspecto que a mí me llama la atención, y es que en esta alabanza anticipó las bienaventuranzas que predicó Jesucristo
Es una visión de salvación que rompe los moldes establecidos. Llamar dichosos a los pobres, llamar dichosos a los perseguidos, es reconocer que estamos llamados a nadar contracorriente en la vida terrenal para alcanzar la vida celestial. Impresionan las palabras de la Virgen en el cántico del Magnificat, porque además de reconocer y de adelantar las bienaventuranzas de Jesucristo, María aparece como la mujer alegre, que no es de este mundo, que su alegría es diferente a lo que considera felicidad las personas en esta vida. ¿Cuál es la verdadera felicidad? No es el tener riquezas materiales. Hay personas que dicen, qué feliz sería yo si me sacara la lotería, qué feliz sería yo si tuviera tanto dinero. No, señor, no, señora. La felicidad no está en el tener, sino en el ser. La felicidad no está en las riquezas, sino en tener el corazón puesto en el amor a Dios y en el amor al prójimo. Por eso dicen los entendidos, estudiando el cántico del Magnificat, la alegría y el gozo de María no es de este mundo. Su alegría comienza al reconocer que ella es la predestinada para ser la madre del Mesías. Y justamente por esa predestinación es también el misterio de su Inmaculada Concepción. Todas las generaciones la llaman bienaventurada. En esa larga fila también está usted y estoy yo. Aquí estamos, celebrándola, exaltándola, dándola a conocer y de esta manera reconociendo que para Dios nada hay imposible. El reino de Dios que trae su Hijo nada tiene que ver con los reinos de este mundo. Por eso es que también hay quien opina que el cántico del Magnificat tiene una parte subversiva en el contenido de este himno, porque es el signo visible de la llegada del reino de Dios. Es la humillación de los soberbios, la derrota de los potentados y la exaltación de los humildes. El vaciamiento de los ricos. Jesús viene a modificar pues las estructuras de este mundo. Y esta obra comenzó en el momento de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Llamemos pues dichosa, bienaventurada a la Virgen, sabiendo que el primero que lo hizo fue su mismo Hijo Jesucristo. Dichosa todavía más aquella persona que escucha la palabra y la cumple. Por eso el magisterio bimilenario de la Iglesia enseña que la concepción de Cristo, que es el milagro por antonomasia en la plenitud de los tiempos, sin concurso de varón y por obra del Espíritu Santo en el vientre de María, es el milagro con mayúsculas. Es la llegada de la salvación y es, por supuesto, ese misterio de la encarnación del Verbo, la causa, el fundamento y la razón de todos los privilegios marianos. María es ciertamente la purísima, la que no tuvo pecado desde que fue concebida y para siempre, justamente porque es la destinada para traer la luz, la alegría y la salvación al mundo entero. Nos preparamos pues, en la medida que nos vamos acercando a los días de la Inmaculada Concepción el próximo 8 de diciembre, para ir siendo también un himno
digno a esa grandeza y a esa alabanza de Dios. Y así lo dice la canción de este cuarto día. Porque en vos, que sois el mejor instrumento, no dejaría el empeño. Es verdad. De todos los instrumentos que vamos pasando en los días de este mundo, el que ha tocado la mejor canción para Dios es su propia madre, María Inmaculada. ¡Viva la Virgen! ¡Viva!